Bienvenidos al podcast de ProElite Performance, el proyecto dedicado exclusivamente a la recuperación, readaptación y prevención de lesiones, donde aprenderás la evidencia, las bases y los principios prácticos para poder desarrollar una recuperación activa de tus lesionados de manera segura y eficaz. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo capítulo de ProElite Performance Podcast, el podcast en el que hablamos de ejercicio terapéutico, recuperación y readaptación de lesiones. Mi nombre es Víctor Segarra y hoy tenemos una nueva entrevista. Hoy está con nosotros un gran profesional del cual estoy muy contento que pueda estar aquí con nosotros compartiendo su experiencia y conocimiento. Y además, bueno, es un compañero que le sigo desde hace mucho tiempo y he leído bastante de sus trabajos. Él es Ángel Aceña. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal estás? Hola, Víctor. Muy buenas. Bueno, en primer lugar, quiero darte las gracias aquí públicamente por poder estar hoy aquí en medio de tus vacaciones y poder compartir tu experiencia y conocimientos con nosotros, que ahora hablaremos sobre ello. Antes de empezar, Ángel, me gustaría presentarte para todas aquellas personas que no te conocen aún. Ángel es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la Universidad de Castilla-La Mancha. Tiene varios másteres universitarios en preparación física, en fútbol y en readaptación y recuperación funcional. Y además, Ángel tiene una dilatada experiencia en el deporte de élite, donde ha trabajado como readaptador y preparador físico del primer equipo del Sevilla, donde colaboró en en la temporada 2015-2016 a conseguir una Europa League. También ha sido readaptador y preparador físico de la selección de Costa Rica, de Zambia. Ha trabajado también en Qatar y ha sido preparador físico del Albacete en segunda división, donde ahora trabaja un alumno y amigo mío y donde además tengo algún paciente. Ha trabajado también en el Badajoz y actualmente está trabajando como readaptador en el Watford inglés. Ángel, no sé si me dejo algo o si quieres añadir algo, pero vamos, tu experiencia en el ámbito de la preparación física y la readaptación es muy buena y envidiable. Incluye lo que quieras, vamos. Nada, está todo perfecto. Sé que es complicado porque son muchos países y muchos lugares, pero está todo perfecto. Son muchas culturas y Sí, muchas sí, formas de trabajar. La verdad que sí, 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 te sí. envidio. A mí que me encanta viajar y todo, la verdad que te envidio. Ángel, para romper un poco el hielo y poder iniciar el podcast, me interesa saber cómo es tu experiencia como preparador físico y como redactador en el fútbol en general. Bueno, la verdad es que yo siempre se lo digo a los chicos cuando voy a las charlas, a las clases de máster, que es un mundo muy bonito, porque al final el fútbol y sobre todo cuanto más arriba, y en mi caso el fútbol de élite, es precioso porque te hace vivir cosas muy bonitas, todo lo que estás expuesto alrededor, todos los medios de comunicación, y luego también lo importante es los medios a los que pueda acceder. Al final, no es lo mismo estar en un equipo de tercera que estar en un equipo de la Premier, donde tienes todos los medios tecnológicos y recursos humanos a tu alcance. Entonces te permite desarrollarte a nivel profesional muchísimo más. Ello conlleva también un peaje y yo lo he dicho algunas veces. Este año en la Premier ha sido muy bonito, pero también conlleva un peaje a nivel personal. Y esto yo a los chicos también se lo recalco. Es muy bonito el fútbol de élite, el fútbol profesional, pero es un mundo donde es 24/7. 24 horas al día y 7 días a la semana. Y hay muchos casos donde tienes que irte al extranjero y si tienes familia, pues también conlleva pues ese pequeño y grandísimo esfuerzo de verlos menos. Entonces, bueno, tiene su lado positivo y, bueno, su lado menos positivo, evidentemente. Exacto, y además, bueno, que has estado en diferentes países, como has dicho, diferentes culturas, y que al final, pues bueno, ese peaje que algunas veces compensa y otras veces seguro que dirás, ¿qué hago aquí? ¿No? Que igual, pues, me gustaría estar con la familia y además es lo que tú dices, el trabajo de readaptador y de fisioterapeuta, los compañeros que son fisios que trabajan en algunos clubes y demás, es que el lesionado no descansa. A lo mejor, pues, No, el míster o lo que sea, pues puede tener algún día de descanso y demás, cuerpo técnico más técnico como tal, pero adaptadores, fisioterapeutas, médicos en este sentido, pues quizás algo más complicado porque
el lesionado hay que estar ahí, pues eso, como dice, 24/7. Totalmente, sí. Ángel, supongo que después de tantas experiencias en diferentes equipos, culturas y competiciones que has vivido, será Ujú. difícil contestar a esta pregunta, ¿no? Pero como redactador, ¿tu trabajo cuándo empieza? Es decir, tú empiezas a trabajar ¿cuándo? Ya cuando el jugador va a empezar en el gimnasio, cuando entra al campo, como una más general para más o menos hacernos una idea. Yo diría que incluso antes de la lesión, porque está la fase de reducción lesional, o podríamos hablar de la prevención terciaria, que es la parte casi de readaptación que se realiza como parte de prevención o reducción lesional para evitar que la lesión vuelva a aparecer o recidida. Pero bueno, desde puramente el proceso de redactación, por ejemplo, mi última experiencia prácticamente empieza desde el principio, en el momento en el que, bueno, yo como jefe de redactación me encargaba de diseñar los programas de redactación junto con el jefe de fisios y con las directrices, obviamente, del jefe médico, que era el encargado del diagnóstico a través de la prueba de imagen. Entonces, prácticamente desde el principio, porque elaboras un programa de redactación en función del diagnóstico, estableces las fases en el proceso de redactación, los criterios para pasar de una fase a otra, los test para ready to play, establece la progresión y la progresión en lo que es la carga externa en función del perfil del jugador. Bueno, al fin y al cabo, te diría que prácticamente desde el principio. Evidentemente, desde la fase puramente más de rehabilitación o más fisioterapéutica a la fase de readaptación en gym o readaptación on field en campo, pues bueno, ahí nuestra función va incrementando el porcentaje de importancia. Pero no son momentos, como antiguamente se decía, puntuales y barreras donde aquí se termina el fisio, aquí empieza el redactador. Al final, los nuevos modelos de redactación, siempre pongo el mismo ejemplo, el estilo Factor, donde habla de los diferentes momentos en un proceso de redactación, se entrelazan. Entonces, al final no hay un punto exacto, pero sí es verdad que, bueno, en mi última experiencia, como me encargaba de la coordinación de redactación, pues prácticamente desde el principio, en la propia elaboración del programa, tenía que estar con responsabilidad. Totalmente de acuerdo. Yo creo que esa es una de las claves que a día de hoy se están implementando cada vez más, que el hecho de que todo el equipo de recuperación, por así decirlo, o de readaptación, esté desde el inicio y hasta el final. O sea, Así que el es. equipo, el cuerpo médico, todo el médico, el Sí, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, readaptador, preparador físico, sí. míster, entrenador, estén todos desde el principio de la lesión hasta el final, Así es. aportando, aunque sea apoyando, pero vamos, que creo que eso es clave y me alegra que se vaya, bueno, que lo hayas podido conseguir, ¿no? En los Sí, últimos años y que además se esté implementando cada vez más. La verdad que es un gusto, pero sí. parto de la misma idea de que esto tenemos que salirnos, ¿no? De lo típico de, pues hasta aquí estuvo el fisio, luego estuve yo como redactador, luego está el preparado Claro. físico. No, todos desde el principio hasta el final, Porque porque así es muy complejo al final. claro, claro, claro. La lesión es muy difícil, es muy compleja, puede Claro, recaer y necesitas ayuda de médico, fisioterapeuta, o al revés, puede mejorar más rápido y necesitas... Y al final lo que no sabe uno sabe el otro por y al supuesto. final cuatro ojos ven más que dos, pues 10 o 14 ven más que dos también. Entonces Así es. yo creo que en ese aspecto es imprescindible. Ángel, ¿cómo es eso de trabajar en un equipo multidisciplinar o transdisciplinar? ¿Es fácil? ¿Es difícil? ¿Qué experiencia tienes tú? Bueno, al final todo depende de la comunicación. Y esto, aunque puede ser de perogrullo, pero también hay mucho escrito al respecto. Mm. Todos conocemos los estudios de Extra cuando hablan de los niveles de comunicación, tienen una influencia decisiva en la incidencia lesional y se ha visto que buena comunicación entre el staff técnico y el staff médico conllevan baja incidencia lesionales. Al final es comunicación. Comunicación formal e informal, es decir, comunicación informal en el sentido del diálogo abierto y del momento en el que muchas de las soluciones se dan y comunicación, como dijéramos, más formal, en el sentido de flujo de información, de
todo, cualquier Informes. información, cualquier dato, cualquier informe tiene que estar, todo el mundo tiene que tener conocimiento del mismo. Es importante. Yo, por ejemplo, en lesión de isquio, entiendo y es indispensable que el fisioterapeuta en las últimas fases tenga la información de los datos de carga externa, datos de GPS, para ajustar o los tratamientos o en la inversa. Es decir, o si él ha hecho un tratamiento un poquitín más invasivo un día, pues yo tenerlo presente, pero a lo mejor la demanda de alta intensidad sprint en ese entrenamiento, pues que sea menor por el riesgo que podría conllevar. Entonces yo Eso creo que al es. final la clave es comunicación y es el trabajo en equipo en el que todos son necesarios y como tú bien has dicho antes, cada uno tiene su parte de responsabilidad y todos en grupo tenemos la gran responsabilidad, porque al final no es que no sea una lesión, es el mismo jugador para todos. Entonces, Eso es. al final no trabajamos con lesiones, trabajamos, yo digo que entreno con un jugador en un momento en el que está lesionado, es así, y acompaño en el proceso de recuperación. Yo creo que es, partiendo de esa premisa, yo creo que pues hay que enfocarlo desde la perspectiva. Sí, que además nos olvidamos de la persona que hay detrás de una lesión Claro, y nos centramos así en la es, lesión únicamente. claro. Has dicho algo clave, Ángel, y es que cuando el fisio, por ejemplo, hace terapias invasivas, ¿no? Con aguja, como por ejemplo una punción seca, una neuromodulación, algo así, Sí, eh, hay que respetar un tiempo, ¿no? Porque o no se puede aplicar cargas como, por ejemplo, muy explosivas, como el sprint, ¿no? Si han hecho punción seca en un isquio, en un gemelo, etcétera. Yo sé, no recuerdo ahora mismo la referencia, pero sé que después de hacer punción seca, el sistema nervioso está, digamos, más alterado en ese sentido para intentar reajustar todo y hay un riesgo de lesión cuando se utilizan habilidades o cargas más explosivas durante 1 o 2 días. No sé qué experiencia tienes tú en ese sentido. no, yo tampoco tengo exactamente la referencia ahora mismo que la pueda recordar, pero al final es una cuestión de experiencia y un poco Práctica. ajustar un poco el sentido común. Es decir, al final son terapias donde te pueden generar incluso un DOMS, una sensación de daño muscular a 24 horas, como podría ser un estímulo excéntrico de alta intensidad en el gimnasio. Entonces, pues Exacto. todo lo que, como tú bien has dicho, todo lo que altere el sistema, los niveles de fuerza, la sensibilidad propioceptiva, etcétera, el control motor, pues todo lo que conlleve y altere eso, al final, el cambio siempre digo lo mismo. No conozco ningún jugador que se me haya lesionado en el gimnasio, pero sí conozco muchos que se me haya lesionado en el campo. Al final, en el campo, las habilidades abiertas, las tareas abiertas, el caos, lo descontrolado dentro de lo controlado que intentamos que esté en un proceso de redactación con un jugador, trabajando en situaciones más o menos estandarizadas, pero al final eso conlleva un riesgo. Entonces, pues al final cae por su propio peso y un poco en sentido común, pues el manejar esas situaciones para, evidentemente, si se va a hacer alguna terapia un poco más invasiva, se va a hacer algún tipo de intervención desde el lado de fisioterapia, sin ser yo experto y ni ser voz autorizada, porque no entiendo, porque no, como bien has dicho antes, soy café, pero que se opte, pues a lo mejor si el día siguiente va a ser un día de descarga, un día -2, un día de tapering, donde va a haber menos carga y donde se va a aprovechar para regenerar a nivel físico y mental, pues poder ubicar ese tipo de intervención, que realmente es como he trabajado este año. He tenido la suerte, bueno, de tener fisios, entre ellos pues varios compañeros españoles, Igor, Carlos, Aitor, con los que nos llevábamos a la perfección y todo esto lo manejábamos a las mil maravillas. Entonces, pues bueno. Genial. Bueno, como has dicho, ¿no? La comunicación ahí en ese caso es imprescindible de lo que hace Sí, cada uno y poder aportar cada uno su granito de arena para pues un fin común, que es que ese sí, jugador esté cuanto antes para por volver a supuesto. competir. Ángel, tú como licenciado en CAF o CAFID, como preparador físico y redactador, ¿es difícil coordinarse con otros profesionales como esos médicos, fisioterapeutas? Normalmente tendrás más confianza quizá con fisioterapeutas por estar un poco más en ese, digamos, esa unión más directa, ¿no? Con el fisio. Pero como norma general hay buena comunicación con otros fisioterapeutas, médicos, con el entrenador. ¿O es difícil cruzar datos en el sentido de que, por ejemplo, tú sepas interpretar los tratamientos que hace
el médico fisio para poder hacer la readaptación y a la vez diseñar esas tareas o ejercicios para introducir al jugador en un sistema de juego X o según las características del jugador. ¿Cuál es tu experiencia en ese sentido? Bueno, depende del entorno. Yo he tenido experiencias de todo. Lugares donde era un poco más complicado por la cultura y por el tipo bueno, de flujo de información que por tradición se venía realizando, y en otros sitios donde ha sido muy fácil porque una de las premisas era esa comunicación en la que todo se transmitía, todos los datos, todos los informes eran conocimiento público y todo se transmitía. Al fin y al cabo, la información que se transmita entre, vamos a hablar, dentro del staff médico, entre el staff médico y el área de rendimiento, no es que se filtre, pero a lo mejor la misma información que le estás dando entre profesionales del staff médico en el área de rendimiento, a lo mejor se tiene que matizar o hablar en otras palabras con el staff técnico para que puedan entenderlo, es decir, hablar en el mismo idioma, pero darle información, porque al final quien toma las decisiones de quién juega y quién no juega, no nos olvidemos, es el entrenador y es el que manda. Siempre digo lo mismo, yo como preparador físico redactador soy una de las cosas que menos importa y menos importante es el entrenador y los jugadores. El que no entienda eso en el fútbol, evidentemente tenemos nuestra parte de responsabilidad y somos importantes, pero los protagonistas aquí es el entrenador y los jugadores. Entonces es importante que la información se transmita, pero que se transmite de forma que se pueda entender y al final que se pueda tomar decisiones. Pero depende un poco del lugar. Yo tengo experiencias de todo tipo. Lugares donde esa información era muy complicada y lugares donde era, como bien he dicho ahora, pues una información muy fluida, donde se optaba por un servidor central a nivel de ordenador donde se volcaban todos los programas, todos los informes, todos los reports de Reto to Play, y donde esa información pues se accedía de forma pública y tenía acceso a todo el mundo. Igualmente habrás tenido situaciones en las que estabas tú solo, a lo mejor, como pues, o a lo mejor tenías solo un compañero más sanitario al lado o del área, digamos, médica, y luego habrás tenido otra situación en la que igual erais pues, varios fisios, varios médicos, varios preparadores físicos, con quien has podido incluso apoyarte para realizar pues, cualquier tipo de información, informe o incluso tarea, ¿no? Al final, con esta Sí, experiencia que tienes, habrás tenido de todo. sí es verdad que por suerte, en la mayor parte, generalmente he tenido mínimo otro PF más y mínimo de 2 a 3 fisioterapeutas más. Por eso, por suerte, pues me ha tocado trabajar en sitios donde incluso en segunda división B pues había un organigrama bastante extenso donde bueno, se puede hacer un trabajo con calidad. Bueno, ya en mis orígenes sí, cuando estaba en el fútbol amateur, donde estabas tú solo y por suerte tienes un fisioterapeuta, te tocaba hacer de todo, te tocaba hacer hasta de aguador. Y yo siempre digo lo mismo, yo no salí de la facultad y ahí en un fútbol de élite, yo pateé mucho fútbol de tercera división, mucho juvenil, fútbol sala también, en división de plata bueno, que aunque sea, pues no deja de ser semiprofesional. Entonces, pues me ha tocado también lidiar en esa situación de estar solo y prácticamente tener que estar haciendo todo. A eso me refería yo también, ¿no? De que Sí. todos hemos estado, pues bueno, mientras a lo mejor estudiabas CAF, que yo también hice CAF, o después yo terminé CAF y empecé fisio. Entonces, fisio, por ejemplo, estudiaba y a la vez trabajaba en un equipo de segunda B. Y al final llevaba un equipo de segunda B, también Sí. llevaba el filial, el B. Y era, pues bueno, pues hacías un poco de todo, ¿no? Entre De que ya todo, estabas de todo, estudiando fisio, de te todo. metían ahí y tal, luego Sí, sí, sí. el agua, lo que dices, de utillero, de todo. Entonces ahí tú tienes, Más digamos, complicado. sí, es mucho más complicado intentar pasar información, intentar trabajar, incluso se hace más No, no puedes agobiante. individualizar, no hay recursos, entonces al Claro, final la claro. individualización no lo puedes hacer. Haces algo importantísimo como lo que es individualizar, porque al final tenemos jugadores, pero cada uno tiene unas características, juega en una Claro. posición diferente
por supuesto. y es imprescindible la individualización en ese Sí, tipo de, sobre todo, y ahora en el alto rendimiento todavía más. totalmente. Ángel, ¿qué diferencia hay entre ser readaptador de un club y de un equipo nacional? Normalmente, digamos que los equipos nacionales cuando se seleccionan hay pocos lesionados, ¿no? O por lo menos son de menor gravedad, ¿verdad? Sí. Cuéntanos más o menos qué diferencias así a grandes rasgos encuentras Bueno, entre... como tú bien has dicho, al final, tú al jugador cuando lo seleccionas sano o que no tenga lesión. Ha habido casos donde, bueno, el jugador es importante y se le selecciona incluso con alguna lesión que se sabe que en un plazo podrá estar compitiendo para llegar al Mundial. Yo recuerdo con Costa Rica, fue donde estuve trabajando con ellos además para la para el Mundial de Rusia en 2018. que se acaban de clasificar y que van a jugar contra Ahora se España. acaban de clasificar, además en el grupo contra España, Sí, ahí muy sí. bonito. Ojalá volviera a estar allí. Yo ya les felicité y digo, bueno, ya sabéis que España en el grupo no tengo nada más que decir. Pero bueno, en ese año recuerdo que uno de los jugadores importantes pues venía de una fractura de tobillo y donde estaban las últimas fases y donde se les seleccionó y bueno, y recuerdo pues hacer una parte de readaptación en campo en las últimas fases con el jugador. Durante el torneo se te pueden dar situaciones de lesión. Yo recuerdo también una lesión de un jugador que, bueno, al final fue un isquio y donde al final, pues, 2 o 3 semanas se perdía todo el torneo y al final lo hacen volver. Es algo que haya alguna posibilidad de llegar a algún partido. En esas situaciones más es una labor de... Yo estuve redactador en la parte de premundial, pero en el mundial estaba de preparador físico asistente, haciendo la parte de fuerza, de recovery, entrenamiento individualizado, prevención. Era la parte que más llevaba. Sí, una vez ya en competición, ¿no? Donde hay tantos, digamos, partidos tan seguidos que te da, a lo mejor a veces tienes que viajar, aunque sean ciudades así Claro, cerquita y tal, pero tienes que estar pendiente ahí poquito. Yo estuve también con un tenista profesional sí, y llevando también la parte de preparación física, readaptación y fisio, y al final ellos viajan cada semana, o sea, terminan un torneo y cuando los eliminan se van a otro y sí, empiezan, si llegan a la final, juegan el domingo y el lunes o martes ya están jugando otro sí, sí, partido en sí. otro sitio. O sea que es Así es. increíble. Al final, pues eso, te dedicas ni siquiera casi ni preparación física. Que juegue, eso ya le va El mejor haciendo estímulo que hay. preparación física, eso es, el mejor El mejor estímulo que hay. estímulo. Lo tienes ya jugando y lo que dices tú, pues recovery, prevención un poquito, trabajo complementario para evitar que recaiga de algunas lesiones que ya tenía o de posibles lesiones que suelen acontecer en ese deporte y poquito más. Pues muy bien, Ángel. Otra pregunta que quiero hacerte. En la parte de prevención de lesiones, ¿cómo se suele enfocar? ¿Se hacen, digamos, sesiones aparte? ¿Se hacen tareas de prevención al final de un entrenamiento? ¿Se incluye dentro de la sesión de entrenamiento? ¿Cómo se suele hacer? O incluso si ha cambiado algo desde tus inicios hasta cómo lo haces ahora. Bueno, sí es verdad que cada vez va evolucionando más. Yo, desde mi perspectiva, al final la clave es la periodización del microciclo y la clave es los niveles de fatiga que tú traes del partido anterior y los niveles de fatiga o de optimización que tú quieres llegar a la siguiente competición. Entonces, jugando con eso y jugando con los días de microciclo, no es que haya un día de prevención, es que al final la prevención o la reducción son compartimentos, como decíamos, o microdosis que se van introduciendo pre, durante o después en función de la naturaleza de la sesión en campo. Es decir, por hablar del isquiosural, bueno, mucha evidencia y bajo mi perspectiva yo he tenido experiencias trabajarlo en el +1, en la sesión de recovery o trabajarlo en el -4, después ¿Puedes de la explicar sesión en campo. ese +1 -4 que yo, Sí, es decir, después de la competición o antes de la competición, ¿no? sí, eso es decir, ya hay evidencia y bueno, que en función de, sobre todo lo basan en los niveles de concentración de CK que pueden suponer, pues, bueno, exponer a la musculatura a un estímulo excéntrico
en un día más uno, donde se supone que los niveles de CK son altos ya de por sí por la competición y donde el día más dos va a ser un día de recuperación pasiva, bueno, el introducir en ese día un estímulo excéntrico cuando ya no va a haber al día siguiente un trabajo en campo y donde al siguiente día, pues bueno, sería el día de perfil de fuerza, velocidad, espacios pequeños, reducidos, donde no habría tampoco alta demanda de velocidad, pues podría ser un buen momento para introducirlo. Al final, bajo mi perspectiva, no hay un día concreto donde hay que decir la prevención, sino depende del día de microciclo y depende del bloque de trabajo en el que tú quieras enfocarlo. Por poner el ejemplo de la cadena posterior isquiosural, día menos 3, entre el día más 1 y el día menos 3, post-entrenamiento, por si genera algún tipo de fatiga que pueda luego, pues en situación de alta intensidad sprint en el entrenamiento en campo pueda suponer un problema. Todo el trabajo pubis, aductor, etcétera, en el día menos 2 también para normalizar un poco, que es un día de tapering, normalizar todo el ron articular, de cadera, normalizar los niveles de fuerza en musculatura aductora, etcétera. Depende un poco del día y eso hay que ir, pues bueno, periodizándolo y gestionándolo en función del día de microciclo y del objetivo que se busque. Genial. O sea, ¿utilizáis marcadores fisiológicos como la CK? Yo ha habido años donde lo hemos trabajado. Por ejemplo, este año, último año, utilizábamos otros tipos de marcadores, como era variabilidad, cortisol, inmunoglobulinas, alfamilasas. CK no lo utilizamos, pero otros años sí he tenido experiencia de estar utilizando marcadores sanguíneos, en este caso como la CK. Sevilla se trabajaba con ellos. En Costa Rica utilizamos marcadores hormonales vía saliva, como es el cortisol, testosterona. Sí. Como te he dicho, y este año, pues bueno, teníamos tanto marcadores cardíacos como la variabilidad, saliva, cortisol, alfamilasa y también, bueno, pues análisis sanguíneos, no con orientación para análisis de CK, pero bueno, sí para ver el perfil. La creatinquinasa es un marcador de, digamos, de lesión muscular o de, digamos que el músculo ha sufrido, ¿no? Eso es de daño muscular. Y lo que es el cortisol, está pensando ahora la marca, hay un marcador, porque yo lo iba a utilizar para la tesis, hay un aparatito, un dispositivo. CupReader, nosotros utilizamos con Soma BioStense, que era el laboratorio de Reino Unido, que era bueno, ahora mismo son los más... Que no es muy complicado, es utilizar saliva y tal, es como el que utilizan para el lactato, o sea, muy similar, fácil de usar, que estamos hablando aquí de cosas que parecen... No, al final lo que... El cortisol. No es complicado. A ver, lo complicado es el coste económico. Al final estamos hablando de cada kit de análisis, estamos hablando de 10 euros. Tú estimas una media de 500 análisis al año, pues estamos hablando, estamos hablando de cantidad de 5.000 a 10.000 euros. Claro. Pues al alcance de equipos élite que puedan y quieran invertir en ello. Al final es eso, lo que hablamos antes. Claro, los recursos a los que puedes hacer cuando estás en élite o cuando no estás en élite. También el hecho de invertir, ¿no?, en este tipo de valoraciones, en este tipo de controles, hace pues que seguramente la incidencia lesional disminuya. Por supuesto, al final la Cuanto inversión más en controlas, recursos... más individualizas, al final... Y a lo mejor no es al primer año, pero a nivel medio o largo plazo va a haber una tendencia a la baja, es así, totalmente. Está claro. Ángel, ¿es fácil hacer valoraciones en el fútbol de élite? ¿Qué tipo de test o valoraciones sueles hacer o qué test te suelen aportar más información o puedes tener más en cuenta? O sea, a principio de temporada, en pretemporada y tal, ¿soléis hacer algunos test, pruebas? Sí, a ver, todo depende del staff técnico. Pues sí es verdad que ya la mayor parte de los clubes de élite trabajan con áreas de departamentos de performance, de rendimiento, donde se encargan de esta labor como hacíamos en Watford. Al final tienes lo que son los screening tests, que cada vez la literatura pues establece que
En muchos casos es difícil o casi imposible predecir lesiones a través de una valoración o tipo screening, pero bueno, te dan información para por lo menos establecer factores de riesgo que tienen los jugadores. No por tener un factor de riesgo se va a lesionar, pero sí puede tener una predisposición. Luego, la combinación de esto con los elementos de carga training load, fatiga, no fatiga y el evento desencadenante, pues a veces eso es lo que hace que la lesión aparezca o no aparezca. Pero bueno, no por eso deben dejar de hacerse. Yo, bajo mi experiencia, siempre realizamos previo al inicio de la pretemporada, 2 días antes, pues bueno, todo tipo de valoraciones, desde valoraciones musculares, CMJ, perfil fuerza-velocidad, test de estabilidad, perfil antropométrico que se encargaba más de nutricionistas, test de parámetros aeróbicos, como test incrementales y progresivos, como podría ser un test tapiz rodante, una prueba de esfuerzo, un test en 30-15, un leg pusher para sacar la velocidad aeróbica máxima, el umbral aeróbico. Vamos, que hacíais, siempre y cuando os dejaran, hacíais muchísimos tests para intentar, Sí. pues bueno, cuantificar, ¿no? En qué momento, en qué situación, en qué posición está el futbolista. Por supuesto, por supuesto. Has dicho algo que yo considero clave también y que lo explico muchas veces en los cursos que yo doy, y es que un factor de riesgo no induce a una lesión. O sea, no produce una lesión concreta. Yo tengo pues, un valgo dinámico de rodilla, no quiere decir que yo me vaya a romper el cruzado. Puede que tenga más predisposición, pero no quiere decir que me lo vaya a romper. Yo tengo un pie plan, una caída del navicular, un déficit de dorsiflexión. Un único factor de riesgo no produce una lesión concreta, ni siquiera una lesión concreta viene por una causa o razón única, ¿no? Es algo que yo siempre incido mucho a los alumnos porque, bueno, existe, ¿no?, la tendencia, valgo dinámico de rodilla, tú te vas a romper el cruzado, o te has roto el cruzado, eso es por el valgo dinámico de rodilla, y no tiene nada que ver. Totalmente. Yo puedo hacer... Sí, sí. No, es lo que decía, yo he tenido jugadores a nivel élite con perfiles de déficit, asimetría bilaterales en fuerza céntrica isquiotibial por encima del 20% o con déficit de fuerza en función del perfil normativo 30% por debajo y no se me han roto. Entonces, y otros jugadores que con el perfil de riesgo se rompían y jugadores sin perfil de riesgo no se rompían. Es decir, al final tienes de todo. Entonces, claro, ahí es contextualizar y analizar de forma interrelacionada. Por al final, como tú bien has dicho, no es solo un factor, son muchos factores interrelacionados. Es así. Ahora se habla de la red de determinantes, ¿no? De esto del estudio de Betancourt del año 2015, que te hablaba de la red de determinantes, que lo importante no es el factor de riesgo, sino cómo se comunican diferentes factores de riesgo, que al final es lo que, digamos, emerge en una lesión. Ángel, a modo de síntesis o de resumen, ¿te gustaría decir algo para concluir esta entrevista? No, un poco por poner puntos de lo que hemos hablado, pues bueno, que la función de DPF, redactador en fútbol de élite, a día de hoy es complicado entrar, es un mundo complicado el fútbol de élite porque somos muchos los profesionales y no tantos los equipos de élite, que es sacrificado, pero bueno, que te permite desarrollarte a nivel profesional de una forma brutal por todos los recursos y los medios a los que puedas acceder. Luego también hemos hablado un poco de cuándo un redactador, en este caso, en mi caso, pues empieza a intervenir de forma determinante en la lesión. Y yo he dicho pues, que al final, desde el principio, en el momento de que empiezas a elaborar el programa de redactación, estás interviniendo desde el primer momento. Entonces, a abandonar un poco esa idea antigua que se tenía del proceso de redactación con fases estancas donde el fisioterapeuta estaba solo, luego el redactador, luego el preparador físico y donde pensemos que al final son fases entrelazadas y que los profesionales pues casi van trabajando a la par. Bueno, sí, en cuanto a el tema de valoración, hemos hablado que es importantísima la valoración para saber, pues bueno, la posibilidad de tener una lesión, la posibilidad de poder trabajar o mejorar ciertos aspectos. Bueno, algo que también intento incidir mucho y necesito la ayuda de profesionales como tú que incidan en esa importancia
de cómo colaborar con otros profesionales, de cómo valorar, de cómo que se puede trabajar en el deporte de élite si vas haciendo las cosas bien. El resultado eres tú, ¿no? Estás ahí arriba y bueno, que hay mucho trabajo detrás, mucho estudio y que, bueno, que también que todos hemos empezado por ese equipo de juveniles sin cobrar Por supuesto, aquí y hemos empezado. trabajando mogollón y haciendo de todo. Así es. Pues sin más, Ángel, muchísimas gracias por estar aquí. Es un privilegio tenerte aquí con nosotros y que sepas que para mí la Premier es una espinita que tengo ahí clavada porque es una liga que me encanta y me gustaría por lo menos poder cumplir esa experiencia en un futuro. Pues nunca sabes cuándo puede ocurrir y eso siempre se puede dar. Ojalá. Yo en este aspecto te admiro y me das envidia sana por ello. O sea que, bueno, me alegra mucho que sigas a este nivel. Ángel, muchas gracias por brindarnos esta magnífica entrevista y por compartir tu tiempo y conocimiento con nosotros. Ha sido un verdadero placer poder compartir esta charla contigo. Así que, bueno, igualmente espero volver a verte pronto y a tenerte con nosotros pues en algún evento, en algún otro podcast, directo, lo que hagamos. Perfecto, pues muchísimas gracias, Víctor, y el placer ha sido mío. Un saludo. Un placer. Y a todos vosotros deciros que muchas gracias por estar al otro lado escuchando esta charla. Nos escuchamos y nos vemos en siguientes capítulos. Un saludo a todos.